Hola a todos, mi nombre es Emanuel González y en este video revisaremos el subtema correspondiente a anillo resonante y fotónica de microondas. Aprender es como remar contracorriente. En cuanto se deja, se retrocede. Edward Benjamin Wright. El objetivo de este subtema es analizar las características de diseño de anillos ópticos resonantes y también estudiar los principios de la fotónica de microondas y sus aplicaciones. Veremos entonces lo que son los anillos ópticos resonantes y la fotónica de microondas. Primero, un anillo óptico resonante hace referencia a un dispositivo que puede hacer circular la luz en función de los parámetros bajo los cuales se hayan diseñado. Estos materiales pueden ser útiles por algunas aplicaciones, por ejemplo, filtros, pueden ser parte de elementos como cavidades resonantes, sistemas para poder lograr un desfase de luz, etc. Al igual que los elementos que hemos revisado como acopladores y guías de onda, entonces estos dispositivos se basan en que transmiten la luz confinada dentro de sus elementos, ¿no? Por lo general dentro de un material que va en el núcleo con índice de refracción N1. La luz puede ser confinada a algunas frecuencias, o sea, algunas longitudes de onda o modos resonantes, y se diseñan, como les mencioné, en función de los requerimientos o la aplicación en los que se necesita. ¿Cómo funciona un filtro resonante? Consiste en una guía de onda que tiene forma circular, básicamente, o sea, una forma de anillo, y que está acoplada a otra guía de onda, como vemos aquí. Esto es una guía de onda y este es el anillo resonante como tal. Entonces, al igual que en los acopladores, se va a diseñar de tal forma que pueda pasarse una parte de la energía de la luz que va por esta entrada hacia el anillo. Esa energía que se acopla al anillo va a circular. Va a circular en función de distintos parámetros bajo los cuales se hayan diseñado, ¿no? Por ejemplo, se puede diseñar para poder lograr un desfase de la luz en este medio. Aquí podemos ver unas simulaciones, por ejemplo, de los modos de resonancia. Existe una señal que va por este punto y luego empieza a circular por este anillo. Aquí vemos un modo no resonante, o sea, en esta condición, con esta longitud de onda o frecuencia de operación, simplemente no hay resonancia. No hay energía que se acople a este elemento tipo anillo. Los parámetros de diseño que se consideran en este tipo de dispositivos, por un lado es el radio, ¿no? El radio que tendría el anillo, que determina la longitud del anillo como tal. Al ser circular, sería 2πr la longitud de esta cavidad resonante. Otra condición sería la separación que hay entre la guía con el anillo. Esto está determinado por el coeficiente de acople, ¿no? Y otro parámetro que le vamos a llamar T. En este gráfico podemos ver algunas condiciones. Por ejemplo, si es que el parámetro A es igual a 1, si es que A es igual a 1, vemos que prácticamente toda la señal pasa. Sí, toda la señal pasa a lo que es el puerto de salida. Pero si es que A es menor a 1, existen pérdidas. Por lo tanto, hay un punto en el que esto funciona como un filtro. Una porción de la señal pasa y lo otro no. Todos estos son parámetros iniciales de diseño que debemos considerar para este tipo de dispositivos. Los modos de resonancia que se deben considerar ya dependen del tipo del anillo, ¿no? Con cuántos modos se quiera trabajar. También se puede tener en cuenta el FCR, que es el rango espectral. FCR hace referencia a la separación que hay en estas resonancias. Se puede diseñar el anillo entonces en función de la dimensión que queremos que haya en términos de longitudes de onda. Otro parámetro puede ser el FWHM, que es, en cambio, la relación que hay a menos 3 dB, el ancho de banda que hay a menos 3 dB en cualquiera de estas resonancias. Por ejemplo, aquí. Esta gráfica, como está en lineal, es 0,5, ¿no? La mitad, que corresponde a los 3 dB. Y también se puede diseñar en función del factor de calidad que se quiera considerar en este tipo de diseños.
Aquí antes vemos, por ejemplo, que el FCR se puede calcular en función de esta constante que depende de un entero y de la longitud del anillo. También el factor de calidad se puede diseñar en función de esta constante y dividido para la relación del ancho de banda menos 3 dB. Entonces, estos son los parámetros de diseño a tener en cuenta en este tipo de dispositivos. Aquí podemos ver unas aplicaciones de este tipo de dispositivo, por ejemplo, en un add-drop multiplexer o de multiplexer. Podemos ver que en este dispositivo, aquí hay una entrada, ¿no? Entonces, en esta entrada diseñamos para que pueda haber un acople, para que la luz pueda recircular y a su vez pueda pasar a otra guía que está en esta parte superior. En esta guía, pues miren que podemos considerar que la señal simplemente pase para acá y se dirija hacia el puerto de salida, el drop, e incluso combinarse con otra señal que se conecte por este puerto. A su vez, la otra parte de la señal que no pasó al anillo, tendríamos por este puerto de salida, el throw. ¿Sí? Aquí podemos ver diferentes formas en las que funciona este tipo de dispositivo, considerando parámetro A igual a 1 y T1 igual a 2. Esto es una condición para acoplamiento crítico. Entonces vemos efectivamente cómo es la señal que pasa por el puerto de de la misma guía en la que se conecta la señal de entrada, es el draw. Y luego está el drop, en cambio es el de la guía de arriba, el de salida. Estas serían las dos señales que vemos aquí. Se nota claramente que el comportamiento es diferente. Sí, arriba, por ejemplo, las pérdidas son menores, aquí en este puerto, y acá aumentan. La relación de potencia aumenta o disminuye en función de estas condiciones. Entonces, esto también es parte de los parámetros de diseño. Otras aplicaciones son los filtros ópticos. Al igual que en los acopladores, se pueden agrupar en cascada elementos de este tipo y con eso tenemos un filtro. Seremos capaces entonces de filtrar ciertas longitudes de onda, por ejemplo, en aplicaciones de WDM. Otras aplicaciones pueden estar relacionadas con lo que son líneas de retardo ópticas o compensadores de dispersión. En líneas de retardo podemos hablar de que se pueden agrupar también diferentes anillos de este tipo para hacer recircular la señal de distinto modo y con eso haremos que la señal tenga un desfase o un retardo. En esta gráfica se puede observar que cómo varía el número de anillos en función del retardo que se quiera obtener. Lo otro que debemos revisar aquí corresponde a la fotónica de microondas. La fotónica de microondas es la que está relacionada al uso o la aplicación de la fotónica en aplicaciones de microondas, por ejemplo, para aplicaciones en redes 5G, redes 6G, sistemas satelitales, entre otros. Primero, sabemos que los sistemas actuales, por ejemplo, de RF y microondas, utilizan cierto espectro, ¿no?, de rango de frecuencias asignado. Hay por aquí un rango de frecuencias que como que no existen muchas aplicaciones y por arriba de eso estaría lo que es la fotónica de microondas, que se trata ya de explotar frecuencias relativamente altas con respecto a las bandas que actualmente se trabaja. Esa es la tendencia actual, ¿no? Ya habíamos mencionado en un video anterior que este tipo de aplicaciones tiene que ver porque son tecnologías más eficientes en cuanto a mayor procesamiento de información y también a disminución en el consumo de energía de los dispositivos. La fotónica de microondas, por un lado, consiste en dispositivos optoelectrónicos, o sea que pueden ser compatibles, por supuesto, con señales eléctricas, y por otro lado, con señales de microondas. A eso se trata o se centra lo que es la fotónica de microondas. Aquí podemos ver un esquema en donde se nota las diferentes partes en las que involucra tanto la parte tradicional como los sistemas de radiofrecuencia actuales y luego los sistemas basados en óptica. Por ejemplo, desde la generación de señal, pasando por la parte de modulación, luego los sistemas de procesamiento y la parte de recepción. Esto sería lo tradicional. Y abajo tenemos utilizando dispositivos ópticos. Por ejemplo, para modular, uso de un láser óptico.
Igual acá hay un modulador óptico, un modulador Fabry-Perot, por ejemplo. Luego por acá tenemos un core óptico, un dispositivo que funciona con intercambio de señales de luz moduladas. Y para la parte de recepción tenemos los fotodetectores, cuando hablamos de fotónica de microondas. Aquí vemos otro esquema, por ejemplo, aquí a la entrada hay una señal de RF, una señal de radiofrecuencia. Entonces aquí va la parte de modulación. En este punto se hace una conversión electro-óptica. Esto podría ser un modulador Fabry-Perot, que es bastante utilizado. Entonces, ese modulador lo que hace es que a la señal de luz la modula en función de la señal de referencia de radiofrecuencia que queremos transmitir. Aquí de hecho la podemos ver que está combinada. A la señal de luz la hemos modulado con la señal eléctrica que queremos transmitir. Y eso se transmite, por ejemplo, por una fibra, monomodo. Luego acá tenemos la parte de recepción, un fotorreceptor, y lo que se hace es recuperar la señal de radiofrecuencia que se transmitió, se recuperaría acá. Sí, entonces aquí habría una conversión óptico-eléctrica. Las fuentes que se pueden utilizar para la parte de modulación, por ejemplo, tenemos dos formas de modular, directamente o de forma externa. Con directamente se pueden utilizar lo que son los moduladores, por ejemplo, el modulador, el Fabry-Perot es bastante utilizado para este tipo de aplicaciones. Aquí podemos ver que lo que se hace es modular. Primero, este LED es un LED láser. Sí, es un láser, perdón, directamente. Es un láser que genera una señal óptica. Entonces, la señal óptica va a ser modulada directamente por la señal de radiofrecuencia. Por eso se llama así. Y es una modulación de intensidad. En otras palabras, se va prendiendo y apagando el láser en función de la señal de RF. Tendríamos esta señal de AM aquí. En la parte de recepción se utiliza un fotodiodo que hace lo contrario. En función de la señal óptica que recibe, entonces va apareciendo acá una señal de RF. En cambio, cuando hablamos de modulación externa es diferente, porque aquí lo que hacemos es generar una señal con un láser también, pero no es una modulación directa. El láser genera una señal continua. De hecho, esto que vemos aquí, CW, significa continuous wave. Es una señal continua, la cual se va a modular acá. Por ejemplo, con un interferómetro Mach Center. Entonces, la señal de RF en el modulador va cambiando las características de la señal que generó el láser. Y eso hace que la module a la señal óptica, tanto en intensidad o amplitud, como en fase, como en frecuencia, etc. La detección se encuentra acá en esta parte. Igual es una combinación entre la señal óptica que se recibe con la señal que generaría un láser, la señal continua de un láser. Y acá recuperamos, en teoría, la señal que ha sido transmitida. Aquí vemos otro esquema, igual ya más aplicado a lo que son radiofrecuencia. Vemos la parte de modulación, cómo es que se va haciendo desde la fuente, que es el láser, más el modulador, cuyas propiedades son cambiadas por la señal de radiofrecuencia. Aquí viene ya nuestro sistema óptico. Y acá está la parte del receptor con el fotodiodo. Para lo que son las modulaciones se pueden utilizar algunos esquemas, por ejemplo, el láser Fabry-Perot que les mencionaba, que es un láser que funciona con dos espejos, donde hace reflejar la luz y eso hace a su vez que cambie la fase. Entonces lo que hacemos es cambiar esa fase, esa generación de fotones, la generamos a partir de una señal eléctrica, que es básicamente la señal que se quiere transmitir, la de RF. Otro tipo de láseres que se pueden utilizar también son los láseres DFB, que tienen otras características. Por ejemplo, estos láseres tienen un mayor ancho de banda. Por acá tenemos otro tipo de cavidades o elementos que se pueden utilizar. La ventaja es que tienen mayor ancho de banda aún, hasta 66 gigahercios se pueden utilizar. Entonces, dependiendo ya de la aplicación y de qué tan desarrollada esté la tecnología, se pueden utilizar diferentes dispositivos. Uno de los que más se usa y más ha sido estudiado es el Fabry-Perot. Para lo que es modulación externa, como les mencionaba, se puede utilizar el modulador óptico Mach Center.
Entonces, ese modulador funciona en que una señal de luz que se emite se cambia sus propiedades mediante la propia señal que se quiere transmitir de radiofrecuencia. Y acá a la salida, pues tenemos la señal modulada, DRF. Estos igual tienen sus características que varían, por ejemplo, en función de la estabilidad, del ancho de banda que ofrecen, etc. Especialmente esta tecnología de modulación externa es más compleja y costosa, pero también es más eficiente. Eh, Tiene menores pérdidas de inserción, tiene un mayor ancho de banda y otras propiedades importantes. La fotónica de microondas hoy en día tiene un sinnúmero de aplicaciones que va desde la parte de sensado hasta lo que es la parte del transporte, adquisición, procesamiento a nivel analógico, conversión de analógico a digital, lo que son los chips o los procesadores, la parte de lo que es interfaces de usuario. Todo esto puede ser, como ven, tranquilamente adaptado a nivel óptico. O sea, lo tradicional es trabajar a nivel de radiofrecuencia, a nivel eléctrico, con señales eléctricas, pero con señales ópticas la tendencia es que esto sea más eficiente. Entonces aquí pueden ver un sinnúmero de aplicaciones con las que se pueden trabajar. Dentro de lo que es telecomunicaciones, una de las aplicaciones más importantes podría ser, por ejemplo, el llevar señales de radio sobre fibra. Llegar lo máximo posible hacia el usuario utilizando fibra. Hay escenarios, obviamente, que se requiere ya que el enlace sea inalámbrico con las características de conectividad, pero la idea es poder llegar al usuario lo más cerca que se pueda utilizando fibra óptica. Esa es la idea de la fotónica de microondas. Aquí podemos ver, por ejemplo, llegar con fibra hasta los routers, por ejemplo, que para Wi-Fi ya se utiliza, para otros sistemas también como antenas en telefonía celular, 5G, 6G. La idea también es poder llegar hasta la última milla utilizando sistemas ópticos. La fotónica de microondas también puede facilitar ciertos procesos que hoy en día podrían ser poco eficientes con sistemas tradicionales, y uno de ellos es el filtrado de RF. Sabemos que si es que utilizamos dispositivos que permitan desfasar las distintas señales o muestras que tiene una señal, entonces podemos lograr un filtro. Esa es la función de transferencia, ¿no? Que conocemos de un filtro. Entonces aquí vemos que es un sistema en donde un láser genera una señal. Esa señal se modula con una señal de RF. Esta señal a su vez se puede separar aquí. La misma señal, pero que va separada. Por ejemplo, aquí sin retardo. Un retardo, dos retardos, tres retardos, hasta n-1 retardos. Estas muestras que están retardadas son básicamente muestras de una señal y a la salida si las combinamos, lo que tenemos es un filtro. Por aquí también vemos un sistema, por ejemplo, para separar señales WDM y tenemos una señal con diferentes longitudes de onda, portadoras, moduladas, y la idea es poder separar con un dispositivo fotónico esas diferentes señales. Sí, pues, o sea, señales de banda base, ¿no? Para el beamforming lo que hace es cambiar la fase y la amplitud de las señales de tal forma que en una antena se pueda direccionar el haz hacia la posición en la que está el usuario. Gracias a esto, por ejemplo, se pueden utilizar dispositivos fotónicos con redes de Bragg que se conocen. Una red de Bragg no es más que eh, una fibra en donde se han alterado los índices de refracción en el interior de esos elementos. Entonces, lo que se tiene es que las señales que pasan por aquí se pueden ir desfasando. Por lo tanto, esas señales desfasadas a la salida lo que confirmarían es una señal de beamforming. Esto es útil, por ejemplo, para las aplicaciones de 5G y 6G. Para lo que es la generación de señales de microondas también hay dispositivos, por ejemplo, DRF actuales que tienen sus limitantes hoy en día. Entonces, esto se puede resolver si utilizamos esa generación de señales a nivel fotónico. Por ejemplo, aquí combinando dos señales con diferente amplitud y fase, y a la final tendríamos una señal de RF. Sí, esta modulación como tal se puede hacer de diferentes formas, y claro que la fotónica de microondas está adaptada para poder trabajar a súper altas frecuencias. La necesidad de la fotónica de microondas tiene que ver, por supuesto, con el uso del 5G, como les mencionaba, porque el 5G, al igual que el 6G, son tecnologías que
están encaminadas a proporcionar mayores anchos de banda, menos latencias. Si es que a ese tipo de señales se las transporta utilizando medios ópticos, entonces se puede lograr ese tipo de requerimientos potenciales. Lo propio para el Internet de las Cosas, que sería ya un escenario más extendido, en donde podríamos aprovechar el uso de la fotónica de microondas para intercambiar datos entre diferentes elementos, ¿no? Entre lo que es la nube, los data centers, con los clientes, con los datos que generan en distintos sistemas, los usuarios, los sensores, los actuadores, las máquinas, etcétera. Un escenario heterogéneo en donde existe una generación de un alto volumen de datos en donde se puedan transportar eficientemente utilizando redes ópticas. Eso sería todo en este video. Gracias por su atención.